están? Hoy vamos a hablar acerca de la filosofía latinoamericana y sus temas centrales. Comencemos. La filosofía latinoamericana nace porque quiere hacernos comprender que esta también tiene un papel muy importante en el teatro de la existencia humana. Esta ha tenido un camino muy extraño debido a que comenzó como una polémica de la esencia del ser humano hasta ver la relación que puede llegar a tener esta con los indígenas de los pueblos americanos. La filosofía latinoamericana toma las ideas de la filosofía occidental y en cada idea que toma busca el reconocimiento como seres humanos. Esto hace que la ideología de Latinoamérica se expanda y también propone que debemos nosotros conocernos a nosotros mismos y también debemos conocer a los pueblos americanos. La filosofía latinoamericana se forma de varios elementos, al igual que muchas filosofías, en este caso de indígena, español y africano. También están los mestizos, etc. Nace por un humanismo. Este humanismo es un movimiento filosófico que centra al ser humano como lo más importante del universo. Esta nace por un acto violento, en el querer imponer una mentalidad, ya que cuando los españoles nos conquistaron, vinieron a América Latina, comenzaron a imponer sus creencias y sus costumbres. Y con el fin de recuperar todo esto se creó la filosofía latinoamericana. Por eso es que en esta siempre se habla del contexto de América Latina. Esta es un proyecto artístico que busca que las sociedades sean libres y justas al igual que antes de que llegaran los colonos. La filosofía latinoamericana busca soluciones a problemas de interés de los pueblos americanos. Problemas como las relaciones complejas que tenemos con Occidente. Sus características. Siempre su enfoque tiene una reflexión sistemática. Es decir, que cuando realizan una reflexión, se dan una autorrespuesta a varias preguntas. Su influencia. Su influencia tiene en religión y política, ya que estos dos temas son muy importantes en las sociedades latinoamericanas. Su preocupación es la esencia americana, es decir, las características que tienen los americanos y también su origen histórico. Sus reflexiones no se basan en Dios, el alma, la muerte o el ser, sino más bien es una reflexión antropológica, es decir, que viene basada en la persona. Sus pensadores no imitan o repiten las fórmulas filosóficas, es decir, que no toman las frases propias de los filósofos, sino que a su vez toman sus ideas, es decir, su percepción, la manera de solucionar el problema. Y como ya dije, en cada idea filosófica que toman, buscan el reconocimiento como seres humanos. La filosofía latinoamericana se divide en tres vertientes: la vertiente ontológica, la historicista y la liberacionista. La vertiente ontológica, o también denominada americanismo filosófico, es la que reflexiona acerca de la identidad nacional y continental. Esta nace en México debido a la revolución nacionalista que hubo en este país, lo que hace que los mexicanos comiencen a reflexionar sobre el ser. Luego tenemos a la vertiente historicista, que busca la comprensión de la historia de América Latina. Esta también, al igual que la ontológica, nace en México. Y esta nace con la influencia de José Ortega Gasset a través de su discípulo José Gao, que llega a México después de la Guerra Civil Española y de esta manera introduce en América Latina la idea de hacer un proyecto que ayude a crear una filosofía en lengua española. Luego tenemos a la vertiente liberacionista, también denominada filosofía de la liberación. Esta reflexiona sobre las condiciones de emancipación política, económica y cultural. Esta vertiente, a diferencia de las dos anteriores, nace en Argentina y esta nace como un movimiento filosófico que se basa en una preocupación de los intelectuales hacia la sociología y la teología. Las características de Augusto Salazar Bondy. Él diferencia dos tipos de características, las fácticas y las negativas. Las fácticas. Él dice que la filosofía latinoamericana ha tenido un semejante desarrollo histórico a los otros países. También dice que cada país puede crear su propio pensamiento, pero esto siempre va a representar a toda América Latina.
La filosofía latinoamericana se ha ido desarrollando de manera paralela a la filosofía occidental y cambia con la misma secuencia que esta. En la filosofía latinoamericana siempre se centra en las condiciones culturales de los pueblos originarios y en sus actividades. Esto es una base en su filosofía. Después de la conquista europea se comenzó a introducir los pensamientos de los indígenas. Lo negativo de la filosofía latinoamericana es que incluye siempre el pensamiento europeo y acepta siempre el marco teórico de los europeos, por lo que no tiene una metodología propia. Los temas centrales de la filosofía latinoamericana son 6: la emancipación, la dependencia, la liberación, de la libertad a la liberación, el colonialismo y el neocolonialismo. Comencemos con la emancipación. La emancipación es el núcleo de la filosofía latinoamericana. De aquí se derivan dos teorías, la teoría del eurocentrismo y la dependencia práctica. La teoría del eurocentrismo es Europa en América y la teoría de la dependencia práctica es el estudio del ser humano. El filósofo Leopoldo Sea decía que la filosofía latinoamericana es una creencia cultural que busca las respuestas a las inquietudes sociohistóricas de la realidad concreta. Esto quiere decir que buscaba respuestas a la historia de la sociedad de Latinoamérica. La filosofía americana toma prestadas las propuestas teóricas del occidente. Además, Enrique Dussel representa una propuesta radical. La propuesta radical era la descolonización occidental. La dependencia epistemológica, conceptual, económica y política de Latinoamérica se deriva de los norteamericanos, y eso quiere decir que dependemos de los norteamericanos. Dussel advierte que América Latina se ha transformado en una periferia que proporciona recursos naturales, alimentos y materias primas. Para Dussel, la dependencia tiene la siguiente base filosófica. El centro se representa el yo cartesiano, o sea, el poder político, y en la periferia es lo otro, lo denigrado. Esto quiere decir que es el pueblo. Continuamos con la liberación. La liberación es el reconocimiento del lenguaje y el pensamiento dominante. Esto quiere decir que tenemos que reconocer que los occidentales no siempre nos han dominado. Además, es uno de los objetivos de la liberación es llegar a la comprensión de la realidad latinoamericana y su presencia real. El filósofo de la liberación se debe de realizar una práctica de estrategias. Esto quiere decir que las personas que nos enseñan filosofía y nos enseñan sobre la liberación no solo deben hacerlo dentro de un aula de clase, sino más bien tienen que hacerlo practicando éticamente todos los días. De la liberación a la libertad. Es un proceso de lucha permanente de los explotados por lograr la emancipación. Esto nos quiere decir que de la liberación a la libertad solo hay un paso, y que para desatarnos del yugo español, primero tenemos que ver a las personas y ver su humillación para intentarnos liberar. El colonialismo es una ideología que justifica la legitimidad y el orden asimétrico y ideológico establecido por el poder colonial. Esto nos quiere decir que justificaban la esclavitud, justificaban que las personas fueran denigradas, justificaban que las personas fueran maltratadas solo por tener más poder político que los demás, o sea, menos poder político, y el poder político los maltrataba. El neocolonialismo es un proceso de recolonización americana, proviene del nombre europeo Américo Vespucio. América proviene del nombre Américo Vespucio, quien decía que América no son las Indias Orientales, y el latino es un nombre romano. Identidad y cultura. La identidad latinoamericana. Cambiar las formas de pensar, sentir y obrar era fundamental en el intento de cambiar el ser. La filosofía latinoamericana intenta que nuestros pueblos se conozcan a sí mismos, reconozcan su identidad y su identidad propia, auténtica y real. Esto quiere decir que la filosofía latinoamericana nace para que las
personas de los pueblos se vuelvan a conocer a sí mismos y no olviden de dónde vinieron y su cultura. ¿Quiénes somos los latinoamericanos? Somos la diversidad de la multiplicidad de identidades y formas. ¿Quiénes somos los latinoamericanos? Somos la diversidad, la multiplicidad de identidades y formas de ser, unos otros complejo y múltiple. Quiere decir que los latinoamericanos tenemos diferentes etnias y diferentes culturas y que cada uno es diferente y nunca vamos a ser iguales al resto. Dice que la cultura latinoamericana, reduciendo la diversidad cultural a lo exótico. Nos decían que los colonizadores, nosotros éramos personas salvajes y primitivas, porque era algo diferente y algo exótico y quisieron reducirlos al eurocentrismo. O sea, que querían dominarnos, pero aún así no pudieron. Y para eso nació la filosofía latinoamericana, para volvernos a reconocer. El pensamiento andino. América han sido relegados a lo irracional, mítico, a lo categórico como salvajes y primitivos. Cuando vinieron a conquistarnos éramos personas que no tenían mucha cultura, pero con el pasar del tiempo volvimos a ser personas con más cultura. Y a pesar de ser mítico y salvaje, debemos recordar de dónde venimos. El filósofo suizo Joseph Starman identificó 4 principios fundamentales: racionalidad, correspondencia, complementariedad y reciprocidad. Dice que la relacionalidad, todo pertenece a todos, porque el universo es nuestro hogar, nuestra madre y nuestra pachamama. Esto quiere decir que el universo nos pertenece a nosotros y nosotros le pertenecemos al universo. Correspondencia. Existe un aroma cósmico entre el ser humano y la naturaleza. Quiere decir que nosotros y la naturaleza somos uno solo y que tenemos que cuidarlo y protegerlo. Complementariedad. No existe opuestos sino complementos. En la cultura andina dice que no existen los opuestos, sino el complemento, la luna, el sol, el hombre y la mujer. Y la reciprocidad, que todo lo que hacemos en el universo tiene una respuesta para nosotros. La interculturalidad. Nos habla sobre la diversidad cultural. Establecer la relación entre culturas, la verdadera interculturalidad que edifica y valoriza la diversidad cultural. La interculturalidad nos habla sobre la diversidad de culturas, sobre que cada cultura es diferente, así como no existe ni una sola raza, tampoco existe ni una sola cultura. Existen 5 principios. Dice que la interacción de culturas se debe de manera respetuosa y tolerante. Se reconoce el derecho de los pueblos a una identidad. Se forma una unidad en la diversidad. Las culturas tienen un principio de diálogo e igualdad y se asume positivamente la diversidad de la humanidad para fortalecer los valores del respeto y la tolerancia. Como hemos visto en estos 5 principios, el respeto y la tolerancia son los dos valores fundamentales de la interculturalidad, y que tenemos que respetar a las culturas y porque son parte de nosotros. La multiculturalidad, aunque se parece algo a la interculturalidad, no es así, ya que la multiculturalidad es la cohesión de diferentes grupos culturales en un espacio y tiempo determinado. Esto puede ser en una escuela, en una casa, en un colegio o en cualquier lugar donde se encuentren muchas culturas en un mismo lugar. Dice que un ejemplo sería en la escuela. Dice que en este espacio multiculturalidad se pueden dar actos de etnocentrismo sin que se pueda garantizar el respeto y la tolerancia entre las diferencias. Esto quiere decir que si en una escuela llegamos y hay dos personas de diferentes etnias, a veces no se les va a respetar y va a pensar que una etnia es mejor que otra, pero no es así, porque todas tienen su característica y todos son diferentes. Entonces, gracias a esto, la filosofía latinoamericana nos da a conocer que cada etnia es diferente y que tenemos que reconocer que nosotros tenemos, en América Latina existen diferentes etnias. En conclusión, podemos decir que la filosofía latinoamericana nos enseña a respetar a las diferentes culturas.
La segunda conclusión es que esta también depende mucho de las ideas occidentales, es decir, no tiene una idea propia. La tercera conclusión, mantiene la cultura después de la conquista. Reflexiona también mucho acerca de los pueblos americanos. Gracias por vernos.